Alberto Garzón, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Hablamos con el coordinador general de Izquierda Unida. Antes de nada, su impresión sobre las medidas cautelares que decidió ayer el Tribunal Supremo para la mesa del Parlamento. Bueno, yo creo que hay un elemento que es siempre criticable, ¿no? Y es el hecho de que haya una persona que duerma en prisión con todo lo que está sucediendo, pero es verdad que ha sido una medida mucho más medida e incluso yo diría más rigurosa que las que hemos visto en la Audiencia Nacional y que también facilitan canalizar de una forma más racional el problema catalán que con esa forma de hacer que tuvo la Audiencia Nacional la semana pasada. ¿Y cree que esto puede abrir el camino para que se pueda en algún momento modificar la situación de los consejeros encarcelados? Yo honestamente espero que sí. La verdad es que soy escéptico porque hemos visto incluso determinados gestos del Gobierno de España que son contrarios a lo que la propia Fiscalía y la propia jueza Lamela han establecido en los últimos días. Por lo tanto, yo soy escéptico, pero espero que sí. Espero que esto sirva para que haya una campaña electoral con la mayor normalidad posible. Y claro, cuando tienes candidatos en la cárcel y a la mitad del Gobierno en la cárcel y la otra mitad fuera del país, pues evidentemente no es un espacio de normalidad. Los que se han ido del país porque han querido. Por supuesto. Porque han querido. ¿A usted qué impresión le produce el hecho de que Forcadell y el resto de los miembros de la mesa le hayan dicho al juez, unos que van a abandonar la política, no sabemos quiénes, pero otros que a partir de ahora hacen política dentro del marco constitucional? Bueno, la verdad es que... ¿Cómo van a hacer política mañana? A mí no me ha sorprendido porque desde el momento en el que se aprobó esa DUI nosotros sabíamos, yo creo que los que además tenemos experiencia parlamentaria sabemos que realmente no hubo ninguna declaración de independencia. Lo que hubo fue un papelito que decía que instaba al gobierno a aplicar la independencia, pero que no tenía ningún valor jurídico. Pero no es eso lo que le habían dicho a los catalanes. Correcto, porque aquí ha habido una instrumentalización clarísima por parte de dos polos. Un polo, el claramente independentista, interesado en que esa cuestión que tenía valor político muy importante, pero ningún valor jurídico, pudiera servir de instrumento para sus propios objetivos políticos, pero por el otro lado también el Gobierno de España y, en fin, la derecha más radical en nuestro país, como es Ciudadanos, estaban más interesados, si cabe, en que esa DUI fuera realmente una DUI y por lo tanto hemos estado ante un escenario prácticamente de teatro en el que no había fundamento para decir que había una declaración de independencia porque no había valor jurídico y los propios participantes lo sabían. Que ahora lo digan, está claro que está contextualizado por el hecho de no querer entrar en prisión. Y entre las consecuencias económicas, una farmacéutica alemana muy potente, Stada, estima que sus cuentas no van a cuadrar a final de año porque su sede española está en Barcelona. Desde allí se distribuyen los medicamentos y hay un porcentaje muy elevado de farmacias que ha dejado de pedirles medicinas. Está claro que el boicot es un tiro en el pie, ¿no? Que nos damos todos los españoles, es un error, pero sí revela la enorme irritación, el enorme problema político que ha creado y de estado de ánimo ciudadano esta situación, porque hablamos mucho de los sentimientos de los catalanes, pero del Ebro para acá también hay sentimientos. Sí, por supuesto, y de hecho cuando decimos que España es un país plurinacional no solo decimos que Cataluña es una nación, porque hay gente que la cree así y por lo tanto eso es una cosa que está encima de la mesa, sino que también hay una cosa que se llama España, que también es una nación y que también hay gente que se siente española y se siente en este momento agravada por las circunstancias que están sucediendo. ¿Usted lo nota? O sea, esa irritación, Sí, absolutamente. Lo que pasa es que creo que en vez de tener dirigentes políticos responsables que puedan canalizar esto de una forma democrática, lo que tenemos es una enorme irresponsabilidad y un interés que muchas veces tiene que ver con lo electoral, de echar más leña al fuego. Y estas cuestiones, como son las del boicot y estos proyectos, son verdaderamente un despropósito, no tiene ningún sentido. Creo que en nuestro país tenemos que entender que es un país diverso, es un país donde hay gente que se siente de otra nación y por lo tanto tenemos que ver cómo articulamos todo eso sin dejar de observar lo más importante. Claro, esa es mi mayor preocupación en la que tenemos en Izquierda Unida. Hace apenas unas semanas el gobierno de Mariano Rajoy mandó unos presupuestos a Bruselas en los que se reconocía el recorte en pensiones, educación y prestaciones sociales. Y esto, desgraciadamente, ha pasado a segundo plano de las propias preferencias de la ciudadanía, tanto en Cataluña como en España, cuando son y somos los principales perjudicados por estos sucesos. Sin embargo, cuando hay una guerra de banderas, estos elementos parecen que dejan de estar con la prioridad que yo creo que se merecen. Y, por lo tanto, ver si somos capaces de canalizar el debate para resolver el conflicto catalán, resolviendo al mismo tiempo las cuestiones sociales. ¿Qué importancia le da al
último barómetro del CIS, que refleja una importante caída de Unidos Podemos y una subida de Ciudadanos, también significativa. Bueno, yo creo que es muy difícil ahora mismo que las encuestas puedan reflejar bien lo que puede suceder dentro de un mes, la verdad, por poner una fecha azarosamente. Creo que es un contexto muy volátil en el que cualquier decisión, por ejemplo, de índole judicial, puede cambiar la intención de voto de mucha gente. No obstante, creo que representa pues el clima que se está viviendo en este momento, en el que desgraciadamente pues esta guerra de banderas deja poco espacio a opciones que yo creo que son de sentido común y más razonables, como es la nuestra, que apuesta por una España unida, donde Cataluña forma parte de ella, pero que además atienda a los derechos sociales e intenta resolver políticamente un problema político. Sin embargo, pues en un momento en el que parece que solo puede ser o independentista o del Partido Popular y Ciudadanos, en este momento evidentemente la polarización creo que no favorece a expresiones como la nuestra, que se ven por lo tanto perjudicadas también en esa encuesta. No obstante, sin ninguna preocupación, quiero decir que esto puede ser algo normal, hay que mejorar muchas cosas, hay que caminar hacia un proyecto en positivo que la gente entienda. Yo creo que nosotros lo tenemos muy claro, pero creo que somos incapaces todavía de que la gente sea consciente de cuál es nuestra propuesta en positivo. Hemos tenido dificultades por este contexto de guerra de banderas, y si somos capaces de hacerlo bien, pues yo creo que cuando haya unas próximas elecciones, no me refiero a las catalanas sino generales, pues tendremos un buen resultado. Desde el 6 de septiembre, ¿usted qué considera que es lo más grave que le ha ocurrido a España desde entonces hasta hoy? Bueno, es que tenemos las preferencias yo creo que muy mezcladas. Yo creo que lo que pasó en el Parlamento de Cataluña es grave, pero también creo que al fin y al cabo lo que estamos viendo es el síntoma de un fracaso, del fracaso de la forma de enfocar el problema catalán. Esto no viene de ahora, esto ni siquiera viene del Estatut del año 2010, sino que esto es una cuestión que tiene un largo arraigo, que ya en el año 32 Azaña y Ortega y Gasset debatieron sobre la cuestión catalana, por no retroceder más en el tiempo, pero que ha sido agudizada por la crisis económica. No tengo ninguna duda de que una gran parte del nuevo independentismo catalán está empujado y promovido por la sensación de que la independencia le puede resolver los problemas que le ha generado la crisis. Esto es un mensaje que yo creo que es perverso, pero que han inoculado también pues dirigentes como Artur Mas, que utilizaron la bandera para evadir sus propias responsabilidades en la gestión de la crisis. Y entonces lo que tenemos ahora es un problema doble, es un problema agudizado de naturaleza identidad nacional, pero los problemas sociales y laborales siguen estando ahí. Hace un rato tú lo comentabas, las huelgas de Bershka, las huelgas en Euskadi, pero tenemos que hoy, a día de hoy en España, 1 de cada 4 contratos que se firman son de menos de 7 días de duración. Eso imposibilita que cualquier persona en Cataluña, en España o incluso en la Unión Europea pueda desarrollar un proyecto de vida digna. Esto se está consolidando, la precariedad se está consolidando. Para mí este es el problema principal. El otro no deja de ser grave, pero evidentemente o afrontamos los dos al mismo tiempo o corremos el riesgo de que al final quienes nos metieron en esta última deriva, que son Mariano Rajoy y Artur Mas o Puigdemont, pues sean los que salen ganando, cuando en el fondo las políticas del Partido Popular, las políticas que nos han perjudicado a todas las partes más desfavorecidas de la sociedad, las clases populares, han sido apoyadas por el PDeCAT o la antigua Convergencia. Alberto Garzón fue de los primeros, creo que no sé si de los primeros, pero de los pocos, desde luego, dirigentes de Unidos Podemos, que alertó muy pronto sobre el peligro de frivolizar con expresiones como presos políticos o hacer traslaciones automáticas del fascismo, el franquismo a nuestros días. Publica un libro ahora que se titula ¿Por qué soy comunista? Lo publica con Península. ¿Cómo está viviendo, antes de nada, porque usted sigue teniendo contacto con veteranos comunistas que viven esto como un agravio, ¿no? ¿Cómo lo está viviendo? Bueno, la verdad... Esa frivolización de términos muy duros. Es decir que, en honor a la verdad, que hay de todo. Hay gente que tiene una posición política similar a la que expresó en sus días y ha sido muy llamativa, la de Paco Frutos, y hay otras personas que consideran prácticamente lo contrario, siendo también históricos y viniendo de ser incluso presos políticos, ¿no? Gente como Paco Frutos demostró desde hace ya mucho tiempo que estaba en contra de la nueva dirección de Izquierda Unida, en contra de nuevos partidos como Podemos, y eso yo creo que explica en gran medida pues esa beligerancia con la que ha atacado a nuestras posiciones. Sin embargo, otra gente que yo creo que son... Pero yo no me refiero tanto al ataque entre posiciones de unos y otros, sino al fondo del asunto. Claro, pero el fondo del asunto ya digo que es diverso, porque te puedes encontrar con militantes históricos que están absolutamente indignados con que haya un gobierno elegido democráticamente dentro de la cárcel, y pues todo tiene sus matices, ¿no? Y luego tienes otras posiciones en las que incluso encuentras a gente que está satisfecha. Entonces es muy difícil sacar una única dirección o consenso de ahí. ¿Qué es ser comunista hoy?
Bueno, yo creo que es defender los derechos humanos, pero los derechos humanos en todos los sentidos, es decir, los derechos civiles, los que tienen que ver con los procedimientos democráticos que afortunadamente pues tenemos en nuestro país, con déficit, pero que los tenemos consolidados, y después también los derechos sociales. Esto es algo que yo creo que los que nos están escuchando lo habrán entendido muy bien en estas últimas semanas. Se aplica el 155 por la cuestión catalana con respecto a una declaración de independencia, que yo creo que no solo es un error, sino que además evidentemente es inconstitucional, sino que hay muchos elementos de la Constitución que se vulneran, el artículo 47 del derecho a la vivienda, el 31 de la progresividad fiscal, con esto los paraísos fiscales, en fin, un montón de artículos sociales que se vulneran y que no pasa absolutamente nada. Pues yo creo que ser comunista significa reivindicar que la democracia también llegue a la satisfacción de las necesidades básicas. ¿Y es solo un problema de comunicación el que las encuestas y los votos no los pongan en primera fila, sino que les den un papel secundario? No entiendo. Sí, que bueno, el que no gane las elecciones, que sí es solo un problema de comunicación, el hecho de que esta tesis, esta teoría política que está defendiendo no gane las elecciones y en este momento las encuestas le den un ligero retroceso. No, yo creo que tenemos mucho que hacer. Yo desde luego siempre soy muy autocrítico. Yo creo que lo que tenemos que tener es mucha más presencia en el territorio y en el conflicto social. Nuestro país es distinto al del año 78, las formas de hacer política también lo son, pero es que la estructura de clases ha cambiado. Nuestras grandes empresas post-franquistas, de grandes número de trabajadores, afiliados, eso ya no existe prácticamente. Estamos en una sociedad mucho más heterogénea, donde las clases son están más fragmentadas y donde experiencias como la de Bershka que hablábamos antes, pues son muy diferentes a las que se vivían en los años 70. Entonces la forma de hacer política, de llegar a la gente, también ha de cambiar, y yo creo que esta adaptación es la que tenemos que hacerle en la izquierda, que tenemos que profundizar mucho más. Presencia en las instituciones, como hacemos, presencia electoral, desde luego que sí, pero el resultado electoral es el resultado de algo, de un proceso que tú has estado trabajando y madurando pensando en el medio plazo, y eso significa inserción en el territorio. Eso es aprender mucho del Partido Comunista durante la dictadura, que tenía una presencia transversal en asociaciones de vecinos, en asociaciones culturales, profesionales, y eso le permitía expresar y enseñar a la gente cuál es nuestro proyecto de país. Yo creo que esto todavía nos falta mucho recorrido. Una última cosa, supongo que ha escuchado la noticia que venimos contando en la cadena SER esta mañana. La justicia española ha encontrado en Colombia el botín presuntamente corrupto de Ignacio González, 5 millones y pico de dólares, varios inmuebles por cuantificar todavía y por tasar. Bueno, dar con el dinero en un caso así siempre es el objetivo último, ¿no? Bueno, es parte del objetivo. Yo considero que desde luego tenemos que recuperar lo que se ha robado, pero no solo puede ser eso, también tiene que haber una serie de penalizaciones para no generar un incentivo perverso. Lo que no puede ser es que en este país haya gente como la familia de Demetrio Carceler, que estafó 100 millones de euros, le pidió la Fiscalía 48 años de cárcel al padre y al hijo, y cuando negociaron con Hacienda pagaron una multa de 93 millones de euros y les quitaron la plena de prisión. Esto solo pasa con los ricos en este país. Esto también debería ser anticonstitucional, pero como se prioriza el recuperar el dinero, entonces de repente lo dejas de rositas. Bueno, esto es un problema. Aquí hay que ir a por todo y la justicia tiene que ser igual para todo el mundo. Y por lo tanto, a mí estas negociaciones, yo entiendo que recuperar el dinero es parte del objetivo, no cabe ninguna duda, pero mucho cuidado con permitirles una vía de escape, porque si no estamos entrando en la cultura de la impunidad, de, bueno, si me pillan, al final devuelvo lo robado y no pasa nada. ¿Pero cree que va a haber un arreglo con Ignacio González? No lo sé, pero al final el problema de percibir esto, y mira que soy economista, pero percibir esto solo desde el punto de vista de la recuperación de dinero me parece pues que tiene muchas deficiencias, y una de ellas es el valor democrático que afecta, ¿no? Y es que evidentemente aquí lo que debe hacer es que no se pueda robar, no solo que cuando se roba se recupere. Alberto Garzón, gracias por estar en la SER. Muy buenos días. Muchísimas gracias, como siempre.